Mi nombre es Renato y voy a contar lo que viví. Trabajé como controlador de vuelo en el aeropuerto de Benito Juárez, en la Ciudad de México, por casi 15 años. Para quienes no conocen el ambiente de una torre de control, es algo fuera de lo común, por decirlo menos. Desde allá arriba, vemos el mundo de una manera diferente. La ciudad parece un hormiguero lleno de luces, pero al mismo tiempo, es un lugar donde pesa el silencio. Es un tipo de soledad que solo quienes han trabajado ahí pueden entender. Era una madrugada de agosto, unos 2 años después del accidente del vuelo 3054 de Voltán. Para quienes no lo recuerdan, fue aquella tragedia horrible cuando un avión salió de la pista y se estrelló directamente contra un edificio. Murieron 199 personas. El ambiente en el aeropuerto nunca volvió a ser el mismo después de eso. Incluso evitábamos hablar del tema en la torre, pero era difícil olvidarlo. Esa noche, el turno estaba tranquilo, solo unos vuelos de carga programados. Yo estaba allá arriba con Kebir, mi colega, y nos dividíamos el trabajo. Él se encargaba de los vuelos en aproximación y yo monitoreaba los que estaban rodando en la plataforma. Todo normal, hasta que, alrededor de las 2 de la mañana, un sonido extraño salió por la radio. Era solo un ruido estático, pero tenía algo raro. No era el típico ruido blanco al que estamos acostumbrados a escuchar. Era como si alguien intentara hablar, pero la voz estaba apagada, distante. «Renato, ¿escuchaste eso?», preguntó Kebir frunciendo el ceño. Yo solo asentí con la cabeza, tratando de captar algo más. Entonces, volvió a ocurrir. Esta vez, se podía distinguir una voz entre el ruido. No era clara, pero parecía que decía algo como, autorización, aterrizaje. Mi corazón se congeló. No había nada en el radar, ningún vuelo esperado en ese momento. Kebir me miró con esa expresión de quien no entendía nada, pero sentía el peso de lo que estaba pasando. ¿Será interferencia de radio de algún aficionado?, pregunté, más para mí mismo que para él. No lo sé, pero esto es demasiado extraño. Intentamos ignorarlo. Pensé que podía ser solo un problema, pero la radio volvió a emitir estáticamente. Esta vez, la voz era más clara. Era una voz masculina, algo ronca, que decía algo como: «Torre, aquí, solicita permiso para aterrizar». Sentí un vuelo en el estómago. Había algo en esa voz, sonaba llena de desesperación, como si la persona estuviera al límite. Miré a Kebir y él ya tenía los pelos de punta. «Revisa el radar, Renato, revisa ahora», dijo casi gritando. Miré, revisé todos los monitores. Nada. Ninguna aeronave en las proximidades, está vacío, Kebir, no hay nada aquí. Se puso pálido. La radio seguía emitiendo estática, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Tomé el micrófono e intenté responder. «Aeronave no identificada, aquí torre de control Benito Juárez. Confirme su posición». Silencio. Después de algunos segundos, la voz regresó. «Emergencia, no puedo aterrizar, ayuda». Esa voz sonaba rasposa, como si viniera desde muy lejos, atravesando un tiempo que no era el nuestro. De repente, la estática desapareció. Todo quedó en un silencio absurdo. Podía escuchar mi propia respiración agitada. Kebir estaba blanco como una hoja de papel. «Eso fue real, hermano, eso fue real», susurró. No supe qué decir. Me quedé quieto, mirando la radio, esperando que algo más sucediera. Y sucedió. El radar parpadeó. Un punto apareció de la nada, justo en la ruta de aproximación. «¿Qué es eso?», preguntó Kebir. No había registro de ninguna aeronave en esa posición. Nos miramos. Ambos estábamos completamente desconcertados.
Tomé el micrófono de nuevo, tratando de mantener la calma. Torre de control Benito Juárez llamando a la aeronave no identificada. Confirme su identidad y su posición. Silencio. El punto en el radar desapareció tan rápido como había aparecido. Después de eso, Kebir y yo nos quedamos parados, sin saber qué hacer. La noche se sintió más larga que nunca. Cuando terminó nuestro turno, bajamos de la torre sin decir una palabra. Pero ambos sabíamos que lo que había ocurrido no era algo normal. En los días siguientes, intenté olvidar lo sucedido, fingir que solo había sido un problema del sistema. Pero la radio nunca volvió a ser la misma. En otras madrugadas, siempre a la misma hora, la estática regresaba. Y de vez en cuando, entre el ruido, una voz surgía. No importaba cuántas veces cambiáramos el equipo. Era como si algo, o alguien, siguiera atrapado en ese espacio, intentando volver a casa. Después de aquella noche, empecé a notar que no era el único que había pasado por algo extraño en la torre. En la Comerc, los controladores más antiguos evitaban tocar el tema. Pero se notaba en sus rostros que sabían algo. Un día, reuní valor y le pregunté a un tipo llamado Edivaldo. Llevaba más de 20 años trabajando allí. Era un hombre callado, solo hablaba lo necesario. Pero ese día, creo que notó que necesitaba escuchar algo. Renato, no eres el primero en escuchar esas voces, dijo, mirándome con una expresión sombría. Desde el accidente del vuelo 3054, el aeropuerto nunca volvió a ser el mismo. Se me erizó la piel. No son solo las voces, continuó. Hay gente que jura haber visto cosas en la pista. Siluetas caminando, como si fueran pasajeros. Un escalofrío me recorrió la espalda. Edivaldo me contó que, justo después del accidente, el equipo de rescate también reportó cosas extrañas. Uno de los bomberos, cuyo nombre prefirió no mencionar, dijo que escuchó llantos y gritos entre los escombros. Y eso, incluso después de que todos los cuerpos habían sido retirados. Aseguraban que, mientras trabajaban, sentían como si alguien los estuviera observando. A veces, incluso oían pasos alrededor. Pero el peor relato que me contó fue sobre un controlador que trabajó una madrugada, solo, unos meses después del accidente. Según Edivaldo, ese hombre recibió una llamada extraña en la línea directa de la torre. Era una voz femenina que solo decía: «Por favor, necesitamos aterrizar, ¿dónde estamos?». Intentó rastrear la llamada, pero no logró nada. Después de eso, el controlador que recibió la llamada pidió su traslado y nunca más quiso trabajar en el aeropuerto Benito Juárez. En ese momento, ya me estaba arrepintiendo de haber preguntado. Cada vez más, sentía que aquello no era solo paranoia o interferencia. Había algo más grande sucediendo. Las cosas llegaron a su punto más extraño en una noche de septiembre. Era otra madrugada tranquila y yo estaba trabajando solo en la torre. Ya eran casi las 3 de la mañana y todo estaba en calma. De repente, la radio comenzó a emitir estática de nuevo. Esta vez, la voz sonaba más fuerte, como si estuviera justo a mi lado. «Torre, emergency, solicito permiso para aterrizar». Mi corazón se aceleró. Tomé el micrófono e intenté mantener la calma. Torre de control Benito Juárez llamando a la aeronave no identificada. Confirme su identidad y su posición. Silencio. Pasaron algunos segundos y entonces la voz volvió, esta vez aún más clara, y más angustiada. Era como si la persona estuviera sufriendo. «No podemos aterrizar, ayuda». Miré el radar y, de nuevo, un punto apareció en la misma posición que la vez anterior. Mi cuerpo entero se estremeció. Con la mano temblorosa, tomé el micrófono. «Aeronave no identificada, tiene autorización para aterrizar. Proceda con precaución».
El punto en el radar comenzó a moverse, como si estuviera descendiendo. Pero no había nada en el cielo. Ni luces. Ni sonido de motores. Nada. Afuera, la pista estaba completamente vacía. Miré a todos lados, tratando de encontrar algo, cuando sentí un frío inexplicable. Como si alguien hubiera entrado en la sala. Giré la cabeza, por un segundo, juro que vi una sombra moverse cerca de la puerta. Era alta. Delgada. Parecía una persona. Pero desapareció antes de que pudiera entender qué era. La radio volvió a emitir estática. Y esta vez, la voz dijo algo que nunca olvidaré. No podemos salir. Esa frase resonó en mi mente. El punto en el radar desapareció. Y la radio quedó en completo silencio. Me quedé ahí, paralizado, durante varios minutos antes de reunir el valor para tomar el teléfono y llamar a Kebir. Él vino a la torre y me encontró todavía temblando. Le conté todo. Y él solo confirmó lo que ya sabíamos. Aquello no era cosa de nuestra imaginación. Después de esa noche, las cosas empezaron a empeorar. Otros controladores comenzaron a relatar experiencias similares, y la historia de las voces en la torre se convirtió casi en un tabú. La administración nunca admitió nada oficialmente, pero todos sabían que algo andaba mal ahí. Un día, llamaron a un sacerdote para bendecir el lugar. Caminó por toda la torre rezando. Cuando llegó a la sala de control, se quedó parado por unos minutos en silencio. Después, solo dijo: aquí todavía hay almas que no han encontrado descanso. Deben rezar por ellas. Desde entonces, la mayoría de los empleados evita trabajar solo en la torre durante la madrugada. Yo mismo pedí mi traslado poco tiempo después. Ya no podía subir ahí sin sentir ese peso. Como si algo me estuviera observando. No sé exactamente qué sucedió aquella noche, pero tengo mis sospechas. Creo que, de alguna manera, las personas que perdieron la vida en aquel vuelo quedaron atrapadas entre su mundo y el nuestro. Tal vez estén tratando de encontrar el camino. O quizás solo estén reviviendo aquel momento una y otra vez. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir el contenido para llegar a más personas. Sigamos. Hola, mi nombre es Juliana, y trabajo en el aeropuerto Benito Juárez desde hace más de 7 años. Comencé como auxiliar de limpieza, después de un tiempo, fui ascendida a supervisora de embarque. Pero hay algo que nunca he logrado entender hasta el día de hoy. Algo que, incluso después de tanto tiempo, todavía me hace temblar solo de pensarlo. Y no es una historia cualquiera. No es una leyenda urbana. No es el típico cuento de borrachos en un bar. Esto me pasó a mí, y a mucha gente que trabaja aquí. A veces, pareciera que el aeropuerto, detrás de todas esas personas, vuelos y el frenesí diario, esconde un secreto que no podemos comprender. Voy a empezar desde el principio. Ocurrió en las primeras horas de la mañana, en uno de esos momentos en los que el aeropuerto parece más sombrío. El movimiento aún era escaso. El personal de las aerolíneas apenas se preparaba para los primeros vuelos, y las tiendas estaban cerradas. Para quienes trabajamos ahí, es casi un momento de descanso en medio del ajetreo. Pero, al mismo tiempo, es cuando suceden las cosas más extrañas. Estaba haciendo mi ronda en la zona de puertas de embarque. Ese pasillo que queda aislado de los demás, donde casi nadie pasa. El suelo estaba vacío. El ruido de las maletas aún no había comenzado a llenar el aire, y la única luz que iluminaba los pasillos era una fluorescente que parpadeaba de vez en cuando. Fui hasta la última puerta, verifiqué que todo estuviera en orden y comencé a regresar hacia el área de mi equipo. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras caminaba por el corredor 2, cerca de la puerta TR, vi una sombra.
No era una persona. Era algo extraño, algo que no se distinguía bien. Pero parecía moverse en dirección a la puerta. ¿Sabes cuando la luz de un cuarto se vuelve borrosa y las sombras pierden su forma? Así fue. La figura parecía un hombre vestido con un traje oscuro y una maleta en la mano. Caminaba con tranquilidad. Pero su postura era rígida. Caminaba casi como si estuviera en un tipo de trance. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Tal vez era un pasajero apurado, alguien que había perdido la noción del tiempo. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba ahí. Me detuve, desconfiada, y observé a mi alrededor con más atención. El corredor estaba vacío. Solo yo estaba ahí. Y eso me heló la sangre. No era solo la sensación de haber visto algo sin estar segura de qué era. Era la sensación de estar siendo observada. De que algo estaba ahí conmigo. Regresé rápidamente a mi puesto. Pero la imagen de aquel hombre seguía en mi mente. Una semana después, volvió a suceder. Pero esta vez, no fue solo un hombre con un traje oscuro. Estaba haciendo el mismo recorrido. Solo que esta vez, era más temprano. La oscuridad era más densa, y el eco de mis propios pasos resonaba en los pasillos. Fui hasta la puerta cuarto y, al regresar, noté algo que no tenía sentido. En el corredor 3, donde solo yo pasaba, vi una sombra. Era una mujer. Estaba vestida de negro. Llevaba un vestido largo y una maleta a su lado. Estaba ahí, parada, mirándome. Pero de nuevo, no podía ver su rostro con claridad. Era como si la luz la hiciera desvanecerse. Pero su silueta seguía ahí. Sinceramente, pensé que estaba empezando a enloquecer. A veces, cuando trabajamos demasiado y no dormimos lo suficiente, la mente juega trucos. Pero al día siguiente, pasó algo que me dejó helada. Mi compañera Kelly me contó, sin saber nada de lo que yo había visto, que había visto a un hombre con un traje oscuro salir de una de las puertas y desaparecer detrás de una pared. Una pared que no tenía ninguna puerta. Nos quedamos en silencio por un momento. Sabía exactamente de lo que hablaba. Porque yo había visto lo mismo. Y créeme, no éramos las únicas. Cada vez más personas comenzaron a contar historias parecidas. Especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando el aeropuerto aún estaba vacío. Trabajadores de mantenimiento. Guardias de seguridad. Empleados de las tiendas. Todos comenzaron a relatar experiencias similares. Todos decían lo mismo. Sombras que caminaban por los pasillos como si fueran pasajeros. Pero que desaparecían de repente. Algunos aseguraban sentir un frío intenso cerca de la puerta 2. Justo donde yo misma había visto esas sombras. Otros hablaban de ruidos extraños. De maletas siendo arrastradas. Cuando no había nadie ahí. Ahí fue cuando realmente empecé a asustarme. Todos sabían que algo estaba ocurriendo. Pero nadie hablaba de ello abiertamente. Era como un secreto compartido entre los empleados del aeropuerto. Empecé a prestar más atención. A caminar más despacio por los pasillos. Especialmente en esa parte aislada. Fue entonces cuando noté algo. A veces, el pasillo se sentía extraño. El silencio estaba cubierto por una sensación de opresión en el pecho. Como si el aire se volviera más denso. Cada vez que pasaba por el punto donde había visto a la mujer del vestido negro, sentía un escalofrío. Era como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Hasta que llegó la peor noche. Era un viernes en la madrugada. Estaba sola. Mi turno se había extendido más de lo normal.
Ya pasaban de las 3 de la mañana. El aeropuerto estaba completamente vacío. Yo estaba en la zona de la puerta 1, la más alejada del terminal. Todo estaba demasiado silencioso. Entonces, lo escuché. El sonido de una maleta siendo arrastrada. Lejos. Pero en mi dirección. No había nadie cerca. El sonido se intensificaba. Como si alguien estuviera acercándose. Arrastrando la maleta por el suelo. Me congelé. No sabía qué hacer. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Más y más cerca. Hasta que, de repente, todo se detuvo. El silencio lo invadió todo. Y la sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. Fui hasta el final del pasillo. Justo donde había comenzado el sonido. Y cuando miré, vi una figura parada en medio de la escalera eléctrica. Mirándome. Era un hombre vestido con un traje oscuro, y su maleta estaba a su lado. Pero lo que más me heló la sangre fue el hecho de que no se movía. Estaba completamente inmóvil. Como si estuviera esperando algo. Empecé a dar unos pasos hacia atrás, sin saber qué hacer. Y cuando volví a mirar al frente, ya no estaba ahí. No hace falta decir que corrí hasta mi puesto. Temblando. Con el corazón acelerado. Después de aquel día, nunca más pasé sola por ese corredor en la noche. Sabía que algo estaba ahí. Esperando. Algo que, con el tiempo, se hizo más visible. Pero al mismo tiempo, más distante. Los empleados comenzaron a salir más temprano de sus turnos. Incluso los guardias de seguridad evitaban hacer rondas en las zonas más aisladas del terminal. Pero nunca pudimos explicar qué era. Si eran sombras de personas que murieron en ese aeropuerto. Si eran espíritus perdidos. O si el aeropuerto guardaba algo que no podíamos entender. Solo sé que, hasta el día de hoy, nadie puede pasar por el corredor 2 o 3 sin sentir ese frío. O sin ver una sombra en el rabillo del ojo. Que parece moverse. Pero desaparece cuando volvemos a mirar. Buenas noches.